Bendiciones. Seguimos rogando al Padre Celestial que sea Él quien hable a través de su santa palabra. Yo soy un mero instrumento. Quiero que se haga su santa voluntad y no la mía con palabras de hombre. Bien, hemos tenido la santa presencia, todos los días la tenemos, pero ha sido muy intenso. En este momento la presencia de Dios, gloria a tu nombre, Jesús, sobre este pequeño altar que se ha levantado aquí, de almas adorando gracias al Padre Dios. Celestial en espíritu y verdad. Santo Dios, aleluya. Su santa voluntad se haga sobre los hombres y mujeres que han planteado una necesidad hoy. Amén. Hermano, no nos ha sido una experiencia siempre que estamos estudiando la palabra de Dios y han pasado los años y volvemos a ella buscando en algo que nosotros hemos leído, hemos escuchado años atrás. Y encontramos un renuevo, encontramos una revelación. Y pensábamos que el haber fijado en nuestra memoria aquel pasaje, estaba todo bien, estaba todo revelado. E hicimos juicio de aquella revelación y que nos dio un entendimiento intelectual. Pero la nueva experiencia, cuando el Espíritu Santo está más intenso en tu vida, Santo Dios, la visión se aclara. Y aquello que tú veías del tamaño que vio el asistente aleluya, del sacerdote cuando había gloria a tu nombre, sed, Jesús. porque había una gran sequía en la tierra, y vio el tamaño de la bendición, del tamaño de la palma de mi mano. Así vio la nube que venía cargada de bendición para dar a la tierra, para apagar la sed y dar a la tierra nueva vida. Asimismo, el Señor, hemos hablado de los dos libros de Samuel y cómo terminó el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, con una enseñanza más, porque ese es el propósito, enseñarnos, el estabilizar nuestro ser que constantemente está pronto a cometer errores. Gracias, Señor. Y allí con una locura, un desvarío que cometió el pueblo de Israel y su rey David. Uno pensaría, bueno, ¿hasta cuándo el viejo iba a cometer errores que le causaron tanto sufrimiento? Y recibió la solución. Fue inteligente en escoger de los planteamientos que se le hicieron. Escoge de todos estos males cuál es el que tú decides que vas a tomar, pero sentencia hay para ti. Y él inteligentemente, sabiamente escogió la peste. Porque él sabía que las otras dos
alternativas, opciones que le habían dado eran malísimas y Gracias, ellas eran Dios. cayendo en manos del hombre, el cual no tiene misericordia y que tiene un corazón muy endurecido. Y vimos la maravilla de cómo Dios dio la solución. Habitamos por segunda vez en ese pasaje y hoy ya hemos visto en el primer capítulo de Reyes, que es el siguiente libro. Ligeramente abarcamos hasta el 2 y quizás parte del 3, capítulo 3, narrando los eventos que venían con este libro de Reyes. Esto ocurrió por allá en los años 930, 2950 años ocurrió este evento cuando el rey David muere. Y aún con vida estaba viejo. Y bueno, ¿cómo unimos toda la idea de que vemos la visión del tamaño de la palma de la mano? Y es que se trata de una anticipación de lo que es la voluntad del Padre, de ver en detalle cómo va a ser el reino de los cielos. Porque el reino del Señor Jesucristo, el heredero del trono de David, vuelve hoy a refrescárnoslo el Señor a través del primer capítulo. Sí, capítulo de Reyes. Santo tú Y eres aquí Dios. están los personajes, los actores. Está un hermoso hijo que vemos que David cometió error porque la palabra de Dios lo señala. Y en esta revisión de estos primeros capítulos en detalle, metemos la lupa espiritual para ver cuál es el aprendizaje. Amén. Santo Dios. ¿Cuál es la lección? Dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, se le cubrían de ropas, pero no se calentaba. No hay nada que hacer. Cuando los cirujanos ya no pueden arreglar más tu rostro o tu cuerpo. Cuando ya estás avanzado de edad, la masa muscular se pierde. Sí, Señor. Las hormonas ya se han quedado atrás. Ay, papá. No, yo sé lo que están pensando. Sí, Aleluya. no hay nada que hacer. Todos seguimos el mismo curso, a menos que tú y yo no pasemos la muerte y vengamos a tener un cuerpo resucitado. Bien, dice así la palabra de Dios, que no agarraba calorcito el hombre. Le dijeron, por tanto, sus siervos busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abriguen y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Ay, papá. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag Sunamita, es una morena, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció.
pequeños efectos de la vejez. Entonces Adonías, hijo de Hagüit, se rebeló. Adonías, hijo del rey. Aquí lo vas a decir en detalle, no quiero anticipar mi comentario, pero se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esta escena no está de más. ¿Te acuerdas que el hermanito que se llamaba Absalón hizo lo mismito? Hizo proselitismo y era buen mozo. Proselitismo es que ofrecen su candidatura por adelantado para ganar el favor del pueblo, congraciarse. Así mismo hacía este. Pero mira lo que sucede cuando nosotros hacemos de nuestros hijos unos ídolos, un Dios. Mira lo que sucede. Mira las consecuencias. Hasta ahora está diciendo que el hombre se había fijado la meta de que yo soy el que voy a reinar. A papacito estaba buscando cómo se terminara de ir a la tumba rápidamente. Y su padre, mira lo que hizo David, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Por qué te llenas de vanidad? ¿Por qué te llenas de esos carros? ¿Por qué te llenas tú de esa guardia ya anunciando que eres el presidente? ¿Por qué te pones de esa arrogancia que no has tomado en cuenta a Dios? ¿Quién es el que está destinado a mandar en el reino después de mí? Eso no lo hizo él, no lo tocó. Ay, cosas de muchacho, hay que dejarlas. Yo le compré ese carro para que se entretenga. Y tú sabes, la mente ocupada evita el ocio. Él nunca lo entristeció. No, para que sea feliz. Y lo convirtió en un Dios. Y mira lo que sucedió. Este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab. Joab era el primer ministro, el jefe de las fuerzas armadas de Israel. Larga historia tras de ese Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Por ahí hay el nombre de Abiatar, que tiene que ver con la guerra de las galaxias, ¿verdad? Me parece a mí. Sí. Nada nuevo. Los cuales ayudaban a Adonías. Nada, montamos la olla. Aquí el gobierno es nuestro. Yo sigo igual. Me voy a proyectar hasta mi muerte como jefe de las Fuerzas Armadas. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Era el gabinete del rey, los ministros. Entre ellos estaba Natán, el hijo del rey que había venido a ser un sacerdote, de acuerdo a como Dios lo había destinado. Bueno, quizás debo abreviar, pero este hombre se dejó de malos ruidos, hizo fiesta y convidó a todos los hermanos, los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Una conspiración. Entonces habló Natán a Betsabé. Natán, el profeta, el hijo de David, profeta. Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagüit, sin saberlo David nuestro Señor? Cuando tengan tiempo, entren en estos detalles
de cómo esta mujer siguió la voz de Dios que usó Dios a Natán, el profeta. No fue que Natán, yo soy el profeta y vengo aquí el más, él me tiene que escuchar a la mala. De una manera sutil, delicada, no violenta, le anunció a Betsabé: mira, prepárate. Para que tú salves tu vida, escucha mi consejo. Ve y haz esto. Ve al rey y recuérdale que él te juró que Salomón sería el rey. Y yo de todo esto pensaba, bueno, y esto lo comparto para que ustedes lo dijeran ante el Señor Dios Todopoderoso, que sea el Espíritu Santo que verdaderamente revele, porque David tenía un conflicto, amaba a sus hijos de una manera apasionada. Hasta el enemigo terrible de Absalón, cuando murió, este hombre estuvo de un dolor espantoso y gritaba: mi hijo, mi hijo, mi hijo Absalón. Una expresión que quiere decir su vida prácticamente se le ha ido. Y con este hombre Adonías estaba haciendo lo mismo. No fue capaz de corregirlo a causa de que no quería perturbarlo. ¿Has perturbado tú alguna vez de tus hijos? Ay, Dios santo. ¿Has permitido que él diga: no, yo a ese viejo me lo como yo? Es que no es moderno. Hay que hacerlo moderno. Hay que ser moderno. Y ocuparse de las cosas de la vida moderna. ¿Te has pasado por allí y no has perturbado a tus hijos? Ay, Señor amado, gloria a Dios. Yo escuché Háblanos de Dios. Alguien que le dijo a su mamá: lo importante, mamá, es el billete. Lo demás es tontería. La madre, en su pesar, sabía que la intención era gobernar con billete y gobernar sobre la familia. La desgracia es que la familia está desintegrada. Él vive con billete, vive solo, sin Dios, pero vive con billete. ¿Hasta dónde? Dios sabrá. Pero el propósito de perturbar, de entristecerlo al que está en el mal camino de tu familia. Y estas son las consecuencias. Y estos personajes, que dedíquenle un poquito de tiempo al capítulo 1. Vemos como la reina. ¿Capítulo 1 de qué, amor? De Reyes. Estamos en el libro de Reyes. Gracias. Y estos personajes entran en reverencia ante el rey. La familiaridad. Eso lo hemos... No te pido que hagas tú todos estos modales porque pertenecen a otra época. Pero hay otros modales similares que implican reverencia con quien le ha dado el liderazgo en la familia. Dios le ha dado el liderazgo a tu padre, a tu madre. Sí, Señor. Dirígete con reverencia. Esta gente que había tenido un contacto muy de cerca, no eran capaces de entrar y darle un codazo. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo está la cosa? En asuntos serios, vinieron y se postraron en señal de reverencia a un Natán, el profeta, la mujer, la que fue mujer de él, Betsabé, con reverencia. Y dice que entraron ahí a la cámara real y estaba Abisag, la tsunamita, sirviéndole. Era una atmósfera de reverencia. ¿Y sabes por qué? Era el ungido de Dios. La reverencia con quien la tenían finalmente era con Dios, con Jehová.
Y le plantean este drama de lo que está ocurriendo. Tu hijo está gobernando. Y te acuerdas, le dijo la Betsabé que me juraste tal. Pero también Nathan le dijo, no le dijo te acuerdas, sino que habló en otro tono, diciéndole lo que el rey no había dicho. Y dijo Natán, y el tema es que nosotros guardemos cómo la sutileza que usa Dios en sus hombres y mujeres que son de él. Dice así, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú? Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Mira, viejo, haz memoria. Tú lo dijiste, dilo ahora otra vez. No, con sutileza, con amor, con reverencia. Y le echaron el cuento de cómo está en una fiesta y cómo está este hombre. Y el rey, finalmente, yéndome ahí al versículo 29, sucedió todo lo que Natán había previsto, el profeta. Y llamó el rey, a lo que cayó en cuenta el rey de la situación, nada, lo que se ha levantado una insurrección, lo que se ha levantado es un dictador que se está autojuramentando, y esto lo vamos a terminar. El viejo tenía determinación y dijo, y el rey juró diciendo, vive Jehová, esto le dijo a la mujer, que ha redimido mi alma de toda angustia. Está reconociendo que su Salvador es Dios, que ha redimido, que ha rescatado su vida de toda angustia. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey, y el rey dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Santo Dios. Bien. Aleluya. Gracias, Padre eterno. El asunto es que finalmente todos esos eventos tomaron lugar. Y había un estruendo, un escándalo, porque era que siguieron al rey Salomón, el pueblo se unió, y cantos y júbilo y la unción sobre el rey Salomón ocurrió. Decía, después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Qué tremendo. Mientras tanto lo escuchó Adonías y su nuevo gabinete. ¡Wow! Se le pararon los pelos de punta. ¿Qué estruendo es este? ¿Qué está ocurriendo? Y le dijeron lo que había ocurrido. Malas noticias. Santo Dios. Wow. Dice que ellos entonces se estremecieron. Ya vamos por el 49.
Así es fácil, ¿verdad? Llevárselo. Aquí, sí. Gracias a Dios. Dios me puso para hacértelo fácil a ti. Es tanto el amor que Él escoge siempre a alguien, un hombre o una mujer, para que no te cante la tabla. Es para que dulcemente te vaya allanando el camino y te vaya diciendo cuál es el camino verdadero. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron, todos los convidados que estaban con Adonías. Tremendo. La fiesta se aguó y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, o sea, con el rabo así como entre las piernas, ¿no? Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y este es el tema del Ministerio Internacional Altar Familiar. Gloria a Dios. No ha terminado, eso lo digo yo al final, pero es para recordártelo. Resulta que el altar, allá en lo que era el lugar de reunión, estaba el altar, el dulce altar, y tenía una forma de cuerno. Allí depositaban los carbones y el incienso para que las oraciones subieran. Este hombre, temiendo por su vida, porque se fue de bruces, se autonombró rey y sabía que lo que venía era espada. Y este hombre se asió de los cuernos del altar. Cuando nosotros vamos en este altar, vamos buscando misericordia, promovemos la gracia de Dios, que es la justificación, la redención que mencionó David aquí en este primer capítulo. Bien, en ese lugar de altar, de oración al Señor, pidiendo misericordia. Misericordia es un acto que Dios dispensa sin tú merecerlo. Dios sabe que es el estado del hombre y se asió. ¿Por qué se hace? Se guindó, en términos populares, de este altar. Gloria a Dios. De los cuernos. Mira lo que dijeron al nuevo rey. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada de su siervo. En realidad lo estaba diciendo ante Dios en ese altar, en el altar. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos. Él sabía que no era hombre de bien. Y dice así, dudando, ¿verdad? Si él fuere, un supuesto. Si él fuere de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas, si se hallare mal en él, morirá. Y envió al rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Wow. Ay, papá. Pero, hermanos, amigos, nosotros clamando misericordia, este altar, este mismo altar, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, entrega su espíritu al Padre y dice: terminado, consumado está. Santo Dios. El Señor Jesucristo viene a ser el supremo sacerdote y no hay más sacrificio que la vida de Cristo, que es la que redime en ese altar. Es la que te dice que si no hay pecado para ti, porque te han sido perdonados, porque tú has venido
y te has guindado del cuerno de la salvación, del cuerno del altar. Entonces, para ti no se ve que haya maldad alguna. Y te despedirán absuelto. ¿Has tú buscado poner tus cuentas en orden y venir al cuerno de salvación del altar? Porque, ¿qué es el cuerno de salvación? Cuando el supremo sacerdote recogía sangre de los toros, de los becerros, de los animales sacrificados fuera de la ciudad, venía con ese cuerno de sangre. El Señor Jesucristo fue sacrificado fuera de la ciudad, el Gólgota. Y Él, en espíritu, Él llenó ese cuerno con la sangre preciosa de Él. Gracias, Señor. Y dice que el velo en el momento de morir se rasgó y dio acceso. Y entró el Señor Jesús al mismísimo altar y derramó de ese cuerno su preciosa sangre. Amén. Por eso lo llaman al Señor Jesucristo cuerno de salvación. Gracias, mi Rey amado, aleluya. El sacerdote en ese lugar dejaba derramar sangre, y fue la sangre de Cristo la que fue aceptable para siempre, una vez y para siempre, el sacrificio verdadero. Adonías recibió temporalmente. ¿Tú piensas que no se pierde la salvación? Numerosas veces en las cartas de Pablo, del hermano Pablo en el Nuevo Testamento, el hermano Pedro, y muchas veces se señala de cuidar nuestra salvación. Adonías obtuvo la salvación. Finalmente a Adonías le fueron revelados. Mañana les revelo qué fue lo que detonó la orden de no más oportunidad para Adonías, y Adonías murió porque no tuvo seriamente la salvación. ¿Has tenido tú en cuenta que la salvación hay que cuidarla, resistir hasta el último día, hasta el momento que Cristo Amén. venga y nos resucite? Así es. Hasta el día que nosotros muramos, tenemos que retener nuestra salvación. Así es, amén. No la des por garantizado. Señor. Hay matrimonios que se terminan y se terminan de manera irreversible a causa del pecado, de no tener en cuenta a Dios. Amén, así es. Hay instituciones que desaparecen. Hay naciones que desaparecen. Hay una corriente humana que sigue al mal, al diablo, a Satanás en rebeldía a Dios, que desaparecerá. Amén, así es. La salvación hay que retenerla, cuidarla. ¿Y cómo? Siendo obediente a Dios. Mantenerte en los negocios de Dios. Levantando tu familia para Dios. Levantando tu nación para Dios. Visitando al necesitado en su drama Amén. de necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y este es el altar del Ministerio Internacional, altar familiar, Amén, gracias. que les ha Padre. presentado este amor de Dios para la edificación y visión del Amén. reino del Sí, Señor. amén. Esta es Gracias. la visión, que la vemos como la palma de nuestra mano, de ese tamaño, pero vendrá gigantescamente cuando el mal sea
puesto por estrado, por el piso acabado los enemigos del Señor y se establezca el reino de los cielos en la tierra. Amén. Los amo en Cristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos despedimos. Shalom. Hasta mañana.